Saludos a todos. El tema del día de hoy es fundamentación de los argumentos. Pensar de manera crítica es una forma de orientar el pensamiento con la finalidad de analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado. Quien no piensa de manera crítica cree lo primero que le dice la televisión o lo que aparece en las redes sociales sin dudar ni un instante. ¿Cuántas ocasiones nosotros creemos toda la información que existe en las redes sociales o lo que se comenta en la televisión? En la actual contingencia de salud surgieron fake news o noticias falsas en las redes sociales. Por ejemplo, la del aparato que te toma la temperatura, se decía que mata neuronas, o que cuando iban al médico les extraían líquido de la rodilla. Esta información o estas fake news o noticias falsas no tenían ni una base científica, no tenían garantía, no tenían respaldo y por lo tanto no se podría demostrar, no había evidencia. Pero mucha gente creía en esta información. Aún es notorio que cuando personas van al supermercado o a una tienda no se dejan tomar la temperatura por esa información que tienen de que ese aparato mata sus neuronas. Como lo comentaba o lo decía el filósofo Sócrates, hay que dudar de todo hasta de sí mismo. O como René Descartes mencionaba, dudo, luego pienso, y si pienso, luego existo. Hay que desarrollar nuestro pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo puedo respaldar mis argumentos? El respaldo de los argumentos aporta más ejemplos, hechos y datos que ayudan a probar la validez de la cuestión o tema que se defiende. Esto permite anticiparse a objeciones, críticas o refutaciones a nuestras premisas o la relación que hay entre ellas para llegar a la conclusión. Si las personas o la información que circulaba en las redes sociales, las fake news, nos hubiesen mostrado evidencias, testimonios o algún elemento probatorio donde se fundamenta esta información, tendría más soporte, esas premisas tendrían más soporte y la conclusión sería eficaz. Pero nunca se compartió esa evidencia, ni hechos, ni datos, por lo que solamente quedó en información falsa, fake news, sin algún respaldo y solamente se prestó para que se realizaran memes de esa información. Las refutaciones de un argumento consisten en mostrar mediante un contraargumento que la tesis defendida por nuestro contrincante está equivocada o es falsa, que esa tesis o idea no es real. Entonces, partiendo del ejemplo de las fake news, si no hay hechos, si no hay evidencias, yo puedo contraargumentar esa tesis o idea de la persona que defiende que el aparato con el que se toma la temperatura te mata neuronas. El contraargumento sería, dado que no hay evidencia o pruebas que constaten que el aparato que toma la temperatura mata las neuronas, por lo tanto, tu argumento no es válido. A partir de allí, yo ataco esa tesis o idea y él tendría que responder a ese contraargumento. Ahora, ¿cómo yo puedo defender mis argumentos? Supongamos que yo estoy defendiendo una idea, una tesis. Ahora a mí me toca defender esos argumentos. Ya sé que debo tener hechos, evidencias,
datos, garantía, respaldo. Pero también es necesario observar lo siguiente. ¿Qué pueden atacarme? Ataque fuera de contexto. Ejemplo, estamos hablando del tema de salud y mi contrincante o adversario en la discusión comienza a hablar de temas de fútbol, de política. Entonces, ahí es importante hacerle esa observación que está fuera de contexto. Defensa ante generalizaciones. Estamos hablando nuevamente del tema de salud. Yo defiendo que todos los doctores son profesionales, son éticos, y él dice, no todos. Entonces, allí tendría que cambiar mi argumento y solo comentar algunos doctores son éticos, son profesionales, para evitar que me ataquen por generalizar. Manipulación por congelamiento verbal o timidez. Lo que hacen algunos contrincantes dentro de un debate, una discusión o una conversación es hablar y hablar y hablar y no darte oportunidad de responder. Si estamos en una conversación, digámoslo, informal, donde no hay tiempos para participar, no hay alguien que dirija esa conversación, puede suceder esto. Entonces, allí sería, me comenta un argumento, yo tendría que refutarlo o contraargumentar y no quedarme callado, ya que eso, si me quedo callado, puede él salir vencedor en una discusión. Una vez que identifico el ataque, debo contraargumentar, no quedarme callado y caer en una manipulación por congelamiento verbal o timidez y darle a alguien la razón respecto a un tema en cuestión o en discusión. Recordemos, por ejemplo, en un debate político. Allí los políticos hablan y hablan, a veces ataques fuera de contexto o defensa ante generalizaciones, pero por lo regular ninguno se queda callado, porque eso define que gane o pierda un debate o discusión. Aquí hay un ejemplo de argumento y cómo puedo refutar ese argumento o contraargumentar. Veamos el ejemplo. Argumento: los delincuentes son personas que tienen derechos, ya que así lo establecen las leyes mexicanas. Por ello, deben ser respetados por la autoridad judicial. Recordemos que un argumento se compone de mínimo dos premisas, un indicador de premisa, un indicador de conclusión y la conclusión. Lo que está en color verde, el ya que, es un indicador de premisa. Y antes de él va la premisa 1 y después la premisa 2, hasta donde aparece el indicador de conclusión, que en este caso es por ello. Enseguida del por ello va la conclusión. Entonces, el argumento que puede refutarlo es el siguiente. Si bien es cierto, los delincuentes son también personas. Ellos pierden sus derechos, dado que afectan a otras personas y no respetan las leyes. Por lo tanto, la autoridad judicial debe ser más severa con ellos. Al momento de contraargumentar o expresar una refutación, también debe estar estructurada de manera correcta. Premisas, conclusión y los indicadores tanto de premisa como de conclusión. Y si se dan cuenta, el argumento que refuta al argumento que está en la parte de arriba, sí lo ataca y lo debilita. Quizá la otra persona también responda a la refutación y de allí surja más la discusión. Pero siempre en una discusión, en una conversación, hay que refutar argumentos para defender nuestra postura. Por el momento es todo. Recuerden dejar su like, su comentario y por supuesto suscribirse a este canal. Me despido de ustedes y que Dios o el universo los acompañen.